comentaba al inicio de este espacio, hoy se produjo un nuevo ataque en Londres, cerca del Parlamento británico, que fue catalogado por las autoridades inglesas como un atentado terrorista. Y justo para hablar sobre estos hechos, tenemos en la línea telefónica al internacionalista Octavio González Segovia. Él es profesor de la Facultad de Economía y Relaciones Exteriores de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Profesor, muy buenas noches, ¿nos escucha? Alejandra, ¿qué tal? Buenas noches, saludos a todos en el auditorio. Profesor, pues a un año del atentado ocurrido en Bélgica, ¿cómo se vivió esta jornada, este día, esta tarde, allá en Londres? Pues de entrada, este atentado nos deja más interrogantes que respuestas. Como tú bien señalas, el atentado coincide con el perpetrado en Bélgica, es exactamente el mismo día, y este atentado retoma las características de los atentados en Niza y en Berlín. Pareciera hasta el momento, con la información que disponemos, el mismo modus operandi. Hay grandes similitudes entre unos y otros, lo cual nos lleva a preguntarnos qué tanto hemos aprendido a la hora de lidiar con este tipo de amenazas. Profesor, y algunos se han referido a este atentado con tintes políticos, ya que se perpetró en un lugar símbolo de la democracia en Londres. Sí, es correcto, y no han sido pocas las voces que se han pronunciado al respecto. Entre ellas está la de la primera ministra, Theresa May, pero también el alcalde de Londres, Sadiq Khan, que hay que recordar que es el primer alcalde musulmán que tiene esa metrópoli. Ambos, en sus respectivas alocuciones y en los tweets que han enviado, se han referido al atentado como un atentado contra sus valores, un atentado contra la democracia, la libertad de expresión, pero también contra su forma de vida, lo cual es muy interesante, puesto que hasta el momento no sabemos qué tipo de atentado terrorista fue. Es decir, podríamos plantear diversas hipótesis. Una de ellas, claro está, es la que plantea la policía de Londres, de que este atentado terrorista podría estar vinculado al islamismo radical. Sin embargo, hay que apuntarlo, esa es solamente una de varias hipótesis. No podemos olvidar, por ejemplo, el atentado en Utoya, Noruega, a manos de este lobo solitario, Breivik, quien atacó arteramente a jóvenes militantes socialdemócratas. Por supuesto, en ese caso estábamos frente a un terrorismo de extrema derecha que yo no descartaría en el caso de Londres, puesto que todavía no se zanja, por ejemplo, la cuestión del Brexit. Tampoco se ha dirimido la cuestión relativa a la independencia escocesa, y hay que recordar que hoy no solamente hubo una sesión en el Parlamento inglés en donde Theresa May estaba presente y estaba en su alocución semanal de preguntas y respuestas, sino que simultáneamente en Escocia había una reunión de la Cámara escocesa, en donde precisamente se iba a votar si se iba a convocar a un nuevo referéndum para solicitar la independencia de Escocia. Profesor, de ahí que me parezca que hay varias interrogantes, varios puntos que no se han aclarado, y por lo tanto es un tanto apresurado el llegar a conclusiones como las que estaría llegando la policía inglesa. Profesor, ya mencionaba usted de parte de lo que dijo hoy la primera ministra Theresa May. Dentro de su mensaje, ella invitaba a la ciudadanía a salir el día de mañana, para ellos ya madrugada en este momento, con toda tranquilidad y sentirse seguros. De hecho, se incrementaron los niveles de seguridad. ¿Usted cree que al despertar en Londres pueda salir con toda tranquilidad por las calles? Bueno, yo creo que ante este tipo de atentados es muy difícil hacer algo. De ahí que pareciera que no hemos aprendido nada en estos últimos años.
¿Cómo es posible que después de los atentados en Niza y de los atentados en el mercado navideño en Berlín siga pasando esto? Bueno, pues la respuesta es hasta cierto punto simple. Podemos detener a alguien que lleve un artefacto explosivo, podemos fortalecer las labores de inteligencia, pero es muy difícil detener a alguien que va a bordo de un auto y que por ende puede utilizar ese auto como un arma. Un auto puede matar, como ya lo hemos visto. En todo caso, se incrementarán las medidas en torno a este tipo de lugares públicos y emblemáticos y que atraen a miles de turistas. Fue el caso no solamente en Berlín y en Niza, lo vemos ahora también en Londres. Yo creo que el día de mañana la gente saldrá a la calle, pero no porque no tenga miedo o porque confíe plenamente en sus autoridades, sino porque, como lo hemos visto en las redes sociales, la ciudadanía no se dejará intimidar por los criminales, así sea un lobo solitario el que haya actuado en esta ocasión. Me parece que la ciudadanía y sobre todo la británica responderá como antes respondieron en Alemania, en Francia, en Noruega, etcétera. Profesor, ya lo mencionaba usted, entre, pues por supuesto, las inquietudes de la población y del mundo es saber si se endurecerán las medidas migratorias ante el panorama que se vive en este momento en el mundo, precisamente en temor a ataques terroristas. Me temo que así será, Alejandra. No dudo de que en los próximos minutos tengamos declaraciones importantes del presidente Trump al respecto, pero también de los sectores más radicales en el Reino Unido, así como en otros países en donde los movimientos de extrema derecha van en ascenso, como es por ejemplo Francia, los Países Bajos, etcétera. Esto sin duda alguna le da munición a políticos en todos estos países, sobre todo a Marine Le Pen. Recordemos que las elecciones francesas están a la vuelta de la esquina y hoy por hoy ella aparece en un segundo lugar. Sin embargo, a partir de esto, la carrera se pudiera cerrar y al final nos pudiera dar una sorpresa como la que nos dio Donald Trump. Y por supuesto, en nuestro hemisferio, esto le sirve a Donald Trump para seguir endureciendo esas políticas migratorias, para recaudar más fondos para su muro, un muro que ha sido totalmente desacreditado por muchísimos actores en los Estados Unidos y en el exterior. Lo último lo vimos hace días en voz de los senadores demócratas que se oponen. Así es, profesor. Pues sin duda un tema a la construcción de ese muro. Perdón. Sin duda, profesor, un tema que en los próximos días dará mucho de qué hablar. Aún quedan muchísimas preguntas pendientes. Por supuesto, nos encantaría conversar con usted en otro espacio de 21 Noticias. Con gusto, Alejandra, estoy a sus órdenes y le mando un saludo al auditorio. Muchísimas gracias al profesor Octavio González Segovia. Que tenga muy buena noche. Gracias, Alejandra. Hasta pronto. Buenas noches. Muy buenas noches.